Ejecutivo, el grosero despliegue del gobierno federal para promover la participación ciudadana el 1 de junio. Sí, el grosero. ¿Por qué? Porque es un uso impresionante, lo vemos en las calles, en los puentes peatonales, en las carreteras, en el uso de los micrófonos de diferentes medios, de funcionarios públicos, desde la presidenta de la República hasta diputados, senadores, que están aprovechando este periodo de receso del Congreso para desplegarse en todo el país e ir personalmente a promover la participación ciudadana. Recordemos que la reforma constitucional prohibió todo eso, prohibió la participación de los partidos y dejó la participación en manos del Instituto Nacional Electoral, de las autoridades electorales. Se quejó la presidenta, interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el tribunal dijo adelante con la promoción de parte de funcionarios públicos. Y lo estamos viendo ahora, con uso de recursos públicos, en el uso indiscriminado de la amplificación de la voz que puede tener un funcionario federal o local en este sentido. Pero una cosa es la promoción para acudir a votar, que ese es un tema que lo podemos discutir, ese es un ángulo, ese es un filón, pero lo que estamos observando, hoy mismo otra vez el diario Reforma tiene acreditados un conjunto de cosas bastante delicadas, es promover la elección, pero para votar por ciertos candidatos y candidatas. Sí. Ese es el tema todavía más grave e importante. De acuerdo, aunque lo primero, déjame concluir la idea. Lo primero te habla de la preocupación de que haya una muy baja participación y que entonces se desdibuje el ejercicio más importante del país y el ejemplo para el mundo de una gran participación. Lo que están previendo es que haya muy poca participación. Este despliegue de voces de funcionarios públicos y recursos, lo que está llamando la atención es que todas las encuestas están hablando de muy baja participación y eso obviamente le preocupa al gobierno porque si esto sucede, lo que vamos a tener es una elección muy cuestionada por su complejidad y por su logística y por la pretensión política que tiene, pero además por su poca legitimidad. En el caso de que lo que se está previendo sea una participación por abajo del 20%, la verdad sería una catástrofe para el gobierno. Y por eso estamos viendo todo eso, y por eso yo llamo la atención a este despliegue, porque ¿dónde estuvo el mandato del pueblo, como lo dijo la presidenta, para que hiciera esa reforma y además procediéramos a la elección de jueces, ministros, magistrados y demás? No hay tal. Y la evidencia, y por eso la preocupación de baja participación el 1 de julio. Esa es una. La otra es lo que tú mencionas, que es absolutamente ilegal. Estos acordeones, que incluso algunos los vemos muy bien editados y son acordeones realmente, como, ¿no? Ya no solamente es la listita en la muñeca de los números en boletas, sino son acordeones muy bien hechos, en donde se está induciendo directamente al voto, porque es muy compleja leer esa boleta y porque ya lo que está en juego es quién es mi juez, quién es mi magistrado, quién es ministro de la Corte. Y las diferentes corrientes de Morena y sus bloques de aliados están induciendo ya el voto por determinados personajes a los diferentes órdenes de gobierno. Entonces, vamos, es la verdad, es el descrédito. Órdenes de funcionarios judiciales. Sí, exactamente. Sí, vemos encabezando de los acordeones a una ministra y luego después quién puede ir al Tribunal Electoral, al tribunal que hicieron de justicia judicial, a los salas regionales, de disciplina judicial, salas regionales, y luego vas bajando, y si vas a los estados, yo acabo de estar en Sonora, también hay inducción del voto para elección de jueces locales. Entonces está corriendo por el país más bien una inducción a la participación, pero no cualquier participación, sino una inducción, además vas a ir y vas a votar por tales y cuales figuras, con un claro tinte político. Y lo que hemos advertido aquí, Carmen, ¿en qué va a estar pensando ese juez? Va a estar pensando en quién lo llevó a ser juez o magistrado, lamentablemente. ¿Y qué va a estar pensando cuando emita una sentencia? En esos electores que lo llevaron ahí, no en el pueblo que votó, sino en los que indujeron este tipo de propaganda, esta movilización, ni modo, este acarreo que puede conducir a que una persona llegue a una posición de esa naturaleza. Y luego si está pensando en ascender en escala para la siguiente elección, va a estar pensando en sus electores.
Entonces, ¿cuál justicia imparcial, neutral? ¿Cuál oportunidad? Pues todo dependerá del caso que llegue y si está o no vinculado a alguna parte del electorado que lo llevó a esa posición. Eso es lo que está en juego y es lo que se está evidenciando. Esta desesperación de este despliegue publicitario y esta inducción del voto para que la gente llegue con su acordeón físicamente a tachar o poner, no a tachar, esa era la vieja tradición, anotar un número en la boleta dependiendo del color de la boleta. Va a ser un verdadero galimatías. No sé qué va a hacer el INE en el cómputo de todo eso, porque acordemos, el cómputo no se va a hacer en la casilla como era la tradición, se va a hacer en las oficinas del Instituto Nacional Electoral, por lo que hace a las elecciones de jueces federales, y los locales se van a ir en los 19 estados donde hay elecciones locales, a las oficinas de los institutos electorales de cada entidad. Y ahí descifrar este galimatías a lo largo de todos estos días va a ser muy difícil. Pero además de generar incertidumbre, porque no vas a tener resultados inmediatamente, y todos sabemos que nos dedicamos a la vida electoral y es de sentido común. Entre más tarde la autoridad en dar a conocer resultados, más voces, más manos se van a levantar diciendo yo gané, sí. Y esto va a generar un problema de tensión enorme. Así es. Ahora, hay una declaración importante de Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, que hay que destacar que ella dijo que la misma noche de la elección se podrá saber el volumen de participación. Así es. Y eso es muy, muy relevante en un contexto como este. Ese dato, esa declaración suya, pues hay que tomarla como un referente muy importante, porque ese porcentaje de participación que se anuncie esa misma noche no podrá ser muy distinto al que se presente días después cuando se termine el proceso de contar los votos. Yo creo que es una muy buena decisión. ¿Sí? Se va a levantar una encuesta bastante robusta. Es que sí, imagínate qué ventana abierta, porque 10, 12 días. Exacto, imagínate que se da un dato la noche de la elección y resulta que al final del cómputo la participación creció en 10, 15 puntos más. No, porque además eso sería un verdadero terrible, pero además porque hay varios elementos de preocupación. Uno de ellos que tú has aquí comentado muy ampliamente, que se haya decidido que no sean destruidas las boletas que no se usen. Eso es sumamente delicado y preocupante, cosa que nunca hubiéramos imaginado en ninguna elección anterior a esta. Efectivamente, y se ha alegado que hubiera sido un trabajo titánico. La verdad, yo creo que debieron haberse hecho todos los esfuerzos para anular esas boletas. Si no era manualmente, por lo menos alguna maquinita que las perforara de manera tal que quedaran su posibilidad de ser usadas. Y creo que era una muy buena inversión. Pero bueno, eso ya pasó, ya no se hizo. Pero por lo menos la decisión de levantar una encuesta para que nos den dos datos, ha dicho la presidenta del INE. Uno, a través de la encuesta, el dato de participación, que eso creo que puede dar mucha certeza para evitar suspicacias si en el INE se incrementaron el nivel de participación o no. Y la otra, que es muy probable que la madrugada siguiente a la jornada tengamos resultados de cómo queda integrada la Corte. Vamos a ver, porque el resto, eso sí, imposible que se den inmediatamente y van a correr 10, 12 días para que se den los resultados, con todo lo que implica el que no se hagan en la casilla y con las malas ideas que esto puede sembrar para futuros procesos electorales. Entonces, lo que está en juego aquí es la integridad electoral, lo que hemos comentado tú y yo en otras ocasiones. ¿Qué es integridad electoral? Es un análisis de un conjunto de variables que tienen que considerarse para la organización de la elección que dan certeza y legitimidad a una elección. Y aquí hay varias variables de estas que no tienen la calidad a la que estábamos acostumbrados en otras elecciones y pueden ser muy malas ideas para una futura reforma electoral que quiera normalizar estas prácticas para el futuro, en las elecciones del 27 o del 30.